Que el Señor te bendiga. El día de hoy vamos a reflexionar sobre una sanidad más de Jesús. Y quiero animarte a que te fortalezcas en el Señor para que Él te levante y puedas servirle con mucho amor. Justamente vamos a Marcos capítulo 1, versos 29. Una sanidad que hace Jesús y alguien que decide servirlo por gratitud. La suegra de Pedro. Dice en Marcos 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Esta historia cortita nos tiene mucho que decir el día de hoy. Primero vemos que Jesús llega con los discípulos a la casa de Pedro. Poco antes, si tú lees unos versículos más arriba, vas a encontrar que Jesús había llamado a sus discípulos. Justamente llamó a Pedro y a su hermano Andrés, y más allá a estos otros dos discípulos. Estaban ellos pescando y Jesús les dijo: síganme y les haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejan todo y empiezan a seguir a Jesús. Y dice más adelante que constantemente estaban con Jesús, escuchándole enseñar, escuchándole cómo con autoridad mostraba a las personas la palabra de Dios, y la gente se admiraba de esas enseñanzas. Además eran testigos de muchos milagros, eran testigos de cómo Dios liberaba a personas de demonios, veían cosas maravillosas, estaban emocionados con Jesús. Ese día era sábado, porque habían estado en la sinagoga, y después de escuchar a Jesús hablar y hacer un milagro también en la sinagoga, pues Pedro decide invitar a Jesús y a sus amigos a su casa. En casa, para poder cenar, para poder compartir un tiempo de amistad. Pero cuando llegan, resulta que su familia está preocupada porque su suegra está muy enferma. Ya hace días que tiene esta enfermedad y está acostada, postrada en su cama con fiebre. Una persona muy activa y con muchas ganas de servir, que no quería levantarse a causa de la situación. ¿Sabes? Hay muchas veces en que nosotros hemos decidido servir a Dios. Hemos dicho: Señor, te entrego mi vida, y con emoción nos hemos alegrado de conocer lo que Él ha hecho con nosotros. A mí me ha pasado que en muchas ocasiones he estado muy contenta diciéndole: Señor, quiero servirte. Pero también ha llegado momentos en los que el desánimo ha venido a mi vida, en los que tal vez fruto del cansancio, fruto de las muchas ocupaciones del día a día, o fruto de mi lejanía con Dios a causa de algún pecado, pues he sentido que me he decaído, y he sentido que espiritualmente he estado como esta mujer, postrada en cama sin querer servir, sin querer levantarme, y haciendo las cosas solamente por obligación, no porque tenga ese anhelo de servir, sino porque he estado cansada. Cuando llegamos a este punto, necesitamos ser levantados por Jesús. Seguramente tú has decidido servir a Dios en algún momento, tú has decidido entregarle tu vida a Cristo, pero ha habido momentos en los que te has sentido desanimado, en los que has necesitado ser levantado por Dios, y tal vez este sea el día o el momento en el que sientes que necesitas ser levantado por Dios. Tal vez el escuchar las noticias, la situación que pasa a nuestro alrededor, o tal vez estás pasando por un momento de enfermedad física, o tienes un familiar en casa que está pasando por enfermedad. En otras ocasiones, como te digo, es el pecado el que nos aleja de Dios, el que nos postra en cama, y esa enfermedad es tan fuerte y tan grave que puede comenzar a ser infecciosa. ¿Infecciosa en qué sentido? En el sentido en que empieza a matar mi espíritu. Dice David en el Salmo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Y ese Salmo lo dice cuando él está hablando sobre un pecado muy fuerte que cometió, y en su enemistad con Dios, él sentía que estaba desanimado, él sentía que su cuerpo estaba enfermo a causa del pecado, a causa de que estaba lejano de Dios.
Y es así, incluso esto puede traer enfermedad física a nuestro cuerpo. Por lo tanto, muchas veces cuando estamos postrados a causa de alguna situación, necesitamos decirle, Señor, quiero que entres a mi casa, quiero que cenes conmigo y quiero que veas no solamente la parte más externa de mi vida, sino las partes más íntimas de mi corazón. Y que te acerques, entres a mi casa, tomes de mi mano y me levantes. Pues eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer. Cuando entró a la casa de Pedro, se acercó a ella, tomó de su mano y la levantó. Y en cuanto la levantó, ella sintió cómo la fuerza volvía a su cuerpo, cómo la fiebre se iba y cómo se multiplicaba su energía para seguir adelante. Isaías, capítulo 40, 29, dice, el Señor da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y continúa el texto diciendo, los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como tú puedes ver, el servicio al Señor viene de un corazón agradecido. Y justamente la suegra de Pedro, después de recibir esta fortaleza de parte de Dios y ser levantada, ella siente la necesidad de servir al Señor. Tú seguramente en algún momento has decidido servir al Señor, o si no, puedes hacerlo el día de hoy, pero que tu servicio no sea simplemente por obligación o por ganar un premio delante de Dios o por ser bien visto por los demás, que tu servicio sea por agradecer al Señor lo que Él ha hecho por ti. El Señor nos levanta, el Señor nos toma de la mano y nos ayuda a seguir adelante. Si hemos estado esforzándonos solo en nuestras fuerzas, si hemos estado confiando solo en lo que nosotros podemos hacer, terminamos cansados. Pero como dice la palabra, los que esperan en el Señor tomarán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Así que yo te animo que el día de hoy te levantes, busques la dirección del Señor, permitas que Él llene tu vida y tengas ganas y actitud para servirlo. La mies es mucha, los obreros pocos, hay gran necesidad. Si tú ves hacia afuera, hay muchas personas necesitadas de conocer del Señor, hay muchas personas que están atadas a causa del pecado. Hay mucha corrupción en este medio. Hay personas que están sufriendo a causa de la enfermedad física. Hay personas que están sufriendo a causa de la ansiedad, la angustia. La necesidad es apremiante y necesitamos volvernos al Señor y decirle, Señor, dame las fuerzas que quiero servirte. Volvámonos al Señor con ese corazón agradecido y demos lo mejor de nosotros para el servicio. ¿Sabes? Cuando servimos, crecemos. Y es más, cuando servimos, somos testigos de cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Fue después de decidir seguir a Jesús que Pedro pudo ver este milagro en su casa. Y fue después de seguir a Jesús que pudo ver grandes milagros que Él hacía. Pudo ver las palabras con autoridad que Él enseñaba. Pudo ver a personas liberadas de los demonios. Pero cuando decidió decir, Señor, te entrego mi vida, te voy a servir y no me importa que tenga que hacer renuncias a cosas que tal vez a mí me den comodidad. Quiero servirte, quiero seguirte. Y eso marcó la diferencia. Hoy día te invito a que le digas a Jesús, levántame, entra a lo íntimo de mi casa, de mi vida, toma las áreas que más me están afectando. Estoy cansado tal vez de luchar solo, estoy deprimido por alguna situación, mi matrimonio está acabado. Señor, tómame de la mano y levántame el día de hoy. Que el Señor te fortalezca. El sordo y el ciego ve cadenas rotas por su poder. Alcemos